Hola a las personas. Esta semana comparto con vosotros una entrevista un poco atípica o distinto a lo que suelo traer por el canal, porque no vamos a hablar con un invitado, sino con tres, y no vamos a hablar tanto de sus carreras, sino de un proyecto que están llevando a cabo, que de hecho están empezando a rodar ya estos días. Se trata de Nobody, un cortometraje en el que un joven descubre el pasado familiar, descubre algunos secretos que él no conocía de su padre concretamente, y además esto ocurre en un contexto muy interesante que sirve también para que nosotros como espectadores descubramos parte de una memoria olvidada, ¿no? O que seguramente la memoria colectiva ha olvidado, la memoria histórica, y que tiene que ver con el drama que supuso, o la barbaridad que se cometió en el pasaje de Begoña en la Gran Redada durante el franquismo. Es un tema muy interesante, lo comentaremos con los invitados de hoy, que son la directora del cortometraje, Sonia Bautista Alarcón, y dos de los actores, Juan López Tagle y Celeste González. Lo estábamos hablando fuera de micro, ¿no? Que ya estáis con ensayos, con lecturas, porque empezáis ya. No sé cuándo habéis empezado. Empezamos en breve. Hemos empezado ya justo con ensayos y el 6 de junio empezamos a rodar hasta el día 10. Llevamos ya un par de meses de pre bastante intensos y nada, bueno, pues esperamos que a finales de verano ya podamos estrenar nuestro cortometraje, ¿no, Buddy? Eso, bueno, es algo que siempre es raro verlo, ¿no? Porque normalmente cuando tengo que hablar de algún cortometraje me pasan material, pero no me pasan, por ejemplo, el dossier con el cronograma, ¿no? El calendario de producción. Y es algo que mola mucho verlo porque al final te das cuenta del trabajo que lleva, que muchas veces no eres del todo consciente, ¿no? Hasta que no lo ves sobre papel. Sí que trabajando puedes verlo, pero al verlo sobre papel te das cuenta de que, pues, empezáis en abril de 2023 con reescrituras y que no vais a terminar previsiblemente hasta agosto de 2024, que es una locura. La verdad es que sí, ha sido un proceso largo. Este proyecto lleva fraguándose, como bien dices, desde abril más o menos. Desde el principio tengo que decir que Juan López Tagle, el protagonista de la historia, está y está al tanto además de todas esas reescrituras de guión, porque ha sido muy bonito ese proceso, ¿no? De poder también desarrollar la historia con su parte, con sus aportaciones, que conozca el personaje desde el principio y también poder darle forma, ¿no? Al personaje de Luis, a ese protagonista, y irlo construyendo de su mano. Entonces sí, han sido muchos meses. Bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas del mundo corto? Tienes una idea, pero hasta que esa idea la haces realidad y la llevas a la pantalla, pues bueno, el proceso, como bien dices, pasa por muchísimas fases. Ese cronograma de ese calendario, el cronograma, todos lo que necesitamos, todos los aportes de todos los jefes de equipo, que es lo que nos lleva después a poder presentar el proyecto a ayudas para contar con parte de la financiación para sacarlo adelante. Normalmente en estas entrevistas lo que hago es hablar un poco más casi de la persona que hay detrás, ¿no? Pues del director, el guionista, el actor. Aquí va a ser un poco difícil porque no tenemos tampoco mucho tiempo y además como somos varios, si no esto se nos puede hacer muy largo. Así que vamos a hablar un poco más de lo que es el proyecto en sí, del proyecto Nobody. Y casi lo primero que haría sería preguntaros que me contéis de qué va, cuál es la sinopsis. No sé si queréis hacerlo un poco entre los tres o... Sí, yo te voy a decir de la premisa que partimos, porque la premisa de la que partimos es cuánto sabemos del pasado de nuestros padres antes de que fueran nuestros padres. Y es precisamente eso lo que conoce nuestro protagonista, lo que descubre Luis. Y ahí le dejo a Juan que nos cuente qué descubre. No, hombre, haz tú la sinopsis si estás haciendo la sinopsis entera. No, 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 hazla tú, Bueno, Sonia. y ahí hablamos de un guionista que regresa a La Mancha tras la muerte de su padre para pasar los primeros meses de duelo junto a su madre y bueno, estando en la casa familiar, descubre un secreto, descubre unas entradas a un concierto que se va a celebrar de una misteriosa cantante que el protagonista descubre que es una cantante que su padre escuchaba habitualmente cuando estaba vivo. Entonces él decide emprender un viaje y se encuentra con parte del pasado de sus padres y conoce precisamente a esta mujer, a Clarice, y quien le abre las puertas al pasado de sus padres
es Jorge, un camarero que está en ese bar en Benidorm. Ujú. Y estaba pensando antes de hacer la entrevista, tengo otro programa de hace muchos años con amigos que todas las semanas hablamos de una película o de una serie y siempre les pregunto lo mismo, que es por qué merece la pena ver esa película. En este caso, claro, todavía no tenemos el corto hecho, no puedo haceros esa pregunta, pero sí que, sobre todo a vosotros como actores, os pregunto por qué merece la pena contar esta historia. Porque creo que detrás del cortometraje, de la historia, bueno, un poco a lo mejor de descubrir quién era tu padre, hay otros temas que me parecen muy interesantes, que sobrevuelan. Por ejemplo, Juan. Am, bueno, yo creo que hay varias cosas, porque una de las cosas buenas que tiene el guión, que como habéis dicho lleva unas cuantas reescrituras, es que es la historia, o sea, en realidad es la historia de Luis, que es este personaje que voy a interpretar, que es este guionista que vuelve a La Mancha, pero en realidad está hablando de la historia de España, está hablando de las libertades, de lo difícil que ha sido para determinados colectivos y determinada gente poder no sé, ser libres, básicamente. Eh, y creo que eso va más allá de la historia de Luis con su madre. Creo que eso es algo que ha conseguido Sonia con el guión, que no solo sea el thriller de él en la búsqueda de conocer a su padre y de conocer a su madre, sino que el contexto histórico-social, eh, bueno, al final cuando acaba la peli puedes ver que todo tiene un sentido, ¿no? Y que todo tiene un valor. Eh, También documental, no solo de la ficción, sino de decir, oye, ¿en qué país hemos vivido, en qué país vivimos y cómo ha sido la historia de España en ese aspecto? Y también es una especie de reivindicación, de alguna manera, Claro. de las libertades sociales. Y luego también, pues, luego ya depende, cada uno se conmueve con lo que se conmueve cuando ve cine y cuando ve series. Yo como espectador, a mí en el guión actual me conmueve mucho un tipo de relación de este personaje con su madre, donde a pesar de el amor hay un trato horrible porque muchas veces no nos entendemos con nuestros padres cuando son mayores y empiezan a aparecer un montón de cosas de la infancia, de la vida conjunta, ¿no? Y entonces eso a mí me conmueve mucho, también porque está muy bien escrito y está muy bien al final construida esa relación, es muy real, todos nos podemos identificar, toda la gente de mi generación, de 10 años más, de 10 años menos, podemos sentirnos identificados con Luis. Eh, Eh, y eso es un poco. por qué crees que merece la pena contar esta historia, Celeste? Eh, pues yo creo que Luis lo ha explicado bastante bien, ¿no? Por la cuenta que me trae, es una especie como de rescate, ¿no? De un momento histórico que para las personas del colectivo LGTB fue muy complicado. Todo el franquismo lo fue, con todo el tema de la ley de peligrosidad social, con los campos de concentración que se hicieron en el régimen fascista para personas homosexuales y personas trans. Y el pasaje Begoña es uno de estos relatos, por decirlo de alguna manera, de estos acontecimientos, ¿no? Que casi han pasado desapercibidos, pero que son fundamentales para entendernos ahora tal como somos, ¿no? Y tal como estamos. Y para, de alguna manera, darnos cuenta que las libertades se pelean, no nos las dan, no nos las ofrecen. Hay que pelear, hay que pelear. Completamente. Hay una cosa que es una reflexión que he hecho conmigo mismo y me da mucha vergüenza, y es que yo no conocía la gran redada del pasaje de Begoña, ¿no? En Torremolinos. Tenía ni idea, pero absolutamente ni idea.
Y al final creo que es también algo de lo que habla de alguna forma el cortometraje, que es el no conocer ese tipo de situaciones a nivel, digamos, social, ¿no? De un poco lo que es la memoria colectiva, que al final de alguna forma también construye lo que es la identidad de un país o de una sociedad, y luego está en un ámbito como más pequeñito la identidad del propio personaje que también está un poco tambaleándose porque no sabe muy bien quién ha sido su padre, quién ha sido su familia, quién han sido los amigos de la familia de su padre. Ahí hay como, bueno, yo creo que sobrevuela, ¿no?, lo que es la memoria y cómo lo que sabemos de nosotros mismos nos construye, que imagino que eso estará durante la escritura y reescrituras estará totalmente presente, ¿no?, cuando escribís el guión. Sí, así es. O sea, ya has dicho, me da vergüenza porque no conocía esto, que no te dé vergüenza porque casi todos los que estamos aquí hemos conocido los altercados de la Gran Redada del Pasaje Begoña gracias a este cortometraje. Porque yo, por ejemplo, no sabía que existía el Pasaje Begoña hasta que no empecé la labor de investigación de este corto. Había oído hablar de Torremolinos, había oído hablar de Benidorm, sabía que, bueno, pues durante la dictadura y principalmente entre los 60 y 70 fueron dos ciudades, ¿no?, en las que se respiraba cierto aperturismo. Había luz, playa, había muchísimo turismo internacional. Era como que España se estaba intentando abrir al mundo, ¿no? Y era lo que mostrábamos. Entonces, en Torremolinos comienzan a abrirse los primeros bares gays de España, y dentro del Pasaje Begoña, y esa gran redada del Pasaje Begoña, que es lo que, bueno, se conoce como el episodio contra la diversidad sexual más grave de nuestro país. Tiene lugar de la noche del 24 de junio de 1971 y había redadas muchísimas porque era un lugar por el que acudían habitualmente John Lennon, Brian Epstein, Ava Gardner. Ahí no había colores, se podía amar libre, se respiraba música, buena vibración, alegría, y de repente, bueno, pues redadas había muchísimas, pero esa noche fue la redada más importante porque se saldó con más de 300 expedientes abiertos a las personas que estaban allí y más de 100 encarcelamientos. A raíz de esto, el Pasaje Begoña se apaga, se comienzan a cerrar todos los bares y se convierte en un lugar olvidado. Fue muy importante para muchísimas personas de nuestro país que después de esto, bueno, pues tuvieron que marcharse, y otras muchas se quedaron, pero volvieron a tener que esconderse, ¿no? Y volvieron a no poder ser libres ni a sentir libremente, y hablar de diversidad, bueno, pues ni comentarlo. Entonces, eso es lo que se conoce como la Gran Redada del Pasaje Begoña, que gracias a la Asociación del Pasaje Begoña y también a la Fundación Manolita Chen y a otros muchísimos colectivos, pues está intentando recuperar ahora esa memoria. Así que es cierto que en estos últimos años se han publicado libros, ellos están en la lucha, se han hermanado con el Stonewall, y es lo que se considera el Stonewall patrio, esa lucha, ¿no?, que ellos están acometiendo. Entonces, bueno, pues poco a poco se va recuperando esa memoria. Entonces, yo cuando conocí esto fue como, tengo que integrarlo en mi historia de alguna manera, tiene que estar dentro, y por qué no, los padres de Luis estuvieron allí esa noche, ¿qué pasó con ellos después de aquello, ¿no? Entonces es un poquito recuperar esa parte de nuestra memoria, porque creo que, bueno, el cine es un motor de cambio social, y hay que reivindicar a través del arte, de la cultura y del cine, y sobre todo tenemos que ser conscientes de que muchas veces pensamos que los derechos adquiridos son para siempre, ¿no? Pero no, podemos dar pasos atrás, y a la vista está que estamos también en un momento de cambio social, político y, en fin, pues que podríamos, ¿no?, involucionar en lugar de evolucionar en muchas cosas. Es que, bueno, es muy heavy porque, de otras cosas, no es hace tanto, ¿no? Esto ocurre hace 50 años, que está en realidad a la vuelta de la esquina, que dices a lo mejor principios del siglo XX y todavía lo compras, pero es que es en el 71, si no me equivoco, ¿no? Una cosa así. Sí, en el 71, 24 de junio de 1971, la noche del 24. Por cierto, me ha hecho gracia, estamos teniendo problemas para conectar con Vicente Gil, pero luego ese pasaje pasó a llamarse Gil Vicente en el 81, que me ha Ah, parecido también muy curioso, ¿no? No sé si ha sido casualidad o lo tenéis pensado. No, no, ha sido casualidad, Sí, ¿eh?
Yo me acabo de enterar que fue en el 81 y sí, efectivamente. Luego ahí hubo sí, en el 81 pasó a llamarse Gil Vicente, no sé si sería por creo que el médico de cabecera de Franco se llamaba Vicente Gil también, no sé si tiene que ver con eso o por qué. No sé si habéis investigado también respecto a esta historia, ¿por qué ocurre eso? Porque sí que, bueno, entiendo que haya redadas, porque era un poco parte de lo que era habitualmente, pero ¿por qué de repente una redada tan gorda? Pues porque, bueno, según he leído y según he podido investigar, aquella noche la mujer del gobernador civil de Torremolinos, que pertenecía al Opus Dei, pues fue quien dio como la voz de alarma, ¿no? Que ya se había dado muchas veces, era un lugar de esta gente desviada que está aquí, que está pasando. O sea, yo quiero pensar que ellos querían abrir un poquito nuestro país, pero se les fue de las manos. Y entonces fue como dijeron, esto tenemos que controlarlo. O sea, no nos olvidemos que cambia la ley de vagos y maleantes a peligrosidad social y que la diversidad sexual y la homosexualidad pues se endurecen muchísimo las penas, ¿no? A raíz de esto, y estamos hablando ya del 71 y esto se mantiene hasta el 78, creo que es exactamente. Mm. Es una barbaridad. Tengo algunos temas apuntados. Ha aparecido, por supuesto, el de la memoria, que creo que tiene, pues eso, que ver mucho con cómo conformamos nuestra propia identidad, con conocer también la verdad de lo que ha sido nuestro país o de lo que ha sido nuestra familia. Pero me gusta mucho lo que has dicho al principio, que también lo he leído por ahí en el dossier, lo de conocer a nuestros padres, ¿no? Porque creo que además es como una asignatura pendiente que vamos a tener siempre porque nos damos cuenta cuando ya no están. Y eso, por ejemplo, yo afortunadamente mantengo a los míos, pero van falleciendo, por ejemplo, abuelos y cuando fallece uno dices, tendría que haber hablado más con él. Pero sin embargo, con los que están no haces quizá a veces ese esfuerzo, ¿no? Que te has demandado a ti mismo con el que acaba de fallecer. Y me parece también otro tema súper importante, ¿no? El conocer nuestras raíces, que supongo que sobre todo el papel de Luis es algo principal. No sé cómo has escarbado en todo eso. Bueno, hay dos cosas. El otro día me acuerdo que dijo Lali esto precisamente, que llega un momento que cuando te das cuenta que tus padres va a haber un momento que no estén, entonces empiezas a relacionarte con ellos de otra manera. Pero antes de llegar a ese punto, hay una fase en la que tú te relacionas con tus padres como si fueran los culpables de todos los males que te pasan. Entonces tú no eres consciente ni de lo que les pasaba a ellos antes de ser tus padres y de qué les llevó a ese momento o qué miedos o qué deseos o qué cosas o a qué cosas estaban renunciando cuando os tuvieron o te tuvieron a ti y a tus hermanos. Y, y no has llegado todavía al punto en el que sientes que puedes perder a tu madre y eso, entonces, y eso ya empiezas a tratarla de otra manera o a tratarte de otra manera con ella. Entonces ese impasse pues se genera una relación que es muy conflictiva. Y ya te digo, yo creo que todo el que tenga una relación medianamente conflictiva con sus padres, que creo que entre los 35 y los 50 años es casi todo el mundo, o entre los 30 y los 50 años, pues va a descubrir esta parte. Pero sí, claro, en algún momento hay que caer en la cuenta de que no van a estar. Y eso, ojo. Es Claro. tremendo, claro. Y también tengo como otro tip por ahí apuntado que un poco me resuena, ¿no? Cuando lees el guión, que es elegir o la posibilidad de tener una vida que elegimos y una vida que es la que nos toca, la que nos dirigen otros o en casos peores, ¿no? La que nos obligan a escoger. Que ahí entraría un poco el padre de Luis y en contraposición el personaje que interpreta Celeste, ¿no? Que tiene ella un poco como la habilidad o la valentía de decidir, no, yo quiero continuar con esta vida por mucho que vengan aquí a hacer redadas. Creo que también pues sois actores y una directora y guionista, al final
hay un poco de eso también incluso dentro de la propia profesión, ¿no? El riesgo de decir, pues quiero ser actor o quiero ser guionista, ¿no? Que a veces tienes esa dicotomía entre la vida que quieres elegir tú y la que otros te dicen, no, deberías ir por ahí, que también tiene un poco de eso el personaje de Luis. Y aquí sí que le quería preguntar un poco a Celeste cómo ve esto, ¿no? En su personaje, cómo es de repente un personaje que decide, a pesar de todo lo que tiene que pasar, de la gran redada y lo traumático que fue, Mm, cómo de repente ese personaje decide que no, que quiere continuar con su vida, que ya no quiere esconderse. mm. Eh, eh, es que ahí se mezcla un poco, eh, a ver, no sé cómo explicártelo, porque normalmente, no, ahora este discurso de la ultraderecha que habla de la adoctrinación de los jóvenes, ¿no? O de la infancia, con todo esto de la educación sexual y con todo esto de la educación en la diversidad y todo esto. Pero en mi caso, o en el caso de las mujeres como yo, eh, a nosotras nos adoctrinaron a no ser como éramos, evidentemente, ¿no? O sea, el adoctrinamiento, nosotras venimos adoctrinadas de casa, porque no, una no podía ser quien era. Y entonces Clarice, bueno, Clarice no tiene nada que perder, supongo. Porque es o esto o hasta luego Lucas. Sabes que al final la disidencia es inevitable, tienes que hacerla sí o sí. Conozco muy pocas mujeres trans o travestis que, que de repente, bueno, las hay que se han metido en el armario, pero hay algo ahí que está por encima incluso del maltrato o de la incomprensión o de la represión, que es esa necesidad de ser tú misma, ya está. Te estoy hablando del lado de ser una mujer trans, quiero decir, los hombres gays, por ejemplo, muchos se armarizaron, pero seguían manteniendo una doble vida, o muchas mujeres lesbianas que se casaban y seguían manteniendo una doble vida, ¿no? Pero también en nosotras tiene que ver con cómo queremos ser vistas. Quiero decir, cómo, porque nos completamos con la mirada del otro. No sé si me estoy explicando o me estoy enrollando como Sí, una persiana, pero es importante porque eso también, no siempre, pero muchas veces sí que requiere del deseo de un cambio físico. claro. Y eso es más fuerte que cualquier cosa. Quiero decir, un hombre en la época del fascismo, ¿no? Un hombre con todos esos prejuicios o con todas esas, pues se podría armonizar y seguir manteniendo una doble vida. Pero siendo Que ver con la una... identidad física, ¿no? ¿Eh? Cuando tiene que ver con la identidad física, Claro, cuando tiene que ver con tu cuerpo, o no sea, puedes cuando tener tiene una que doble ver, vida. claro, cuando tiene que ver con tu cuerpo, con cómo tú te quieres ver, ahí ya no hay camino, o sea, o vas para adelante o vas para adelante, o si no, yo qué sé. ¿Sabes la cantidad de suicidios que hay en personas trans? Es enorme la cantidad de personas trans que se han suicidado justamente por no haber podido ser quienes eran. Entonces Clarice dice, oye, para adelante, pase lo que pase, voy a tirar millas. Y otra cosa, por ejemplo, tanto en Stonewall como en Barcelona, como aquí en Canarias, que la primera manifestación LGTB fue en el año 79, las que iban delante con las pancartas éramos las mujeres trans, no eran los hombres gays, eran las trans las que salieron en Stonewall, las trans las que salieron en Barcelona a reivindicar los derechos de todo un colectivo que abarcaba todo ese abanico, ¿no? Que incluía homosexuales, lesbianas y... O sea que por algún lado siempre hemos sido muy peleonas No sé si tiene, y muy en la defensa del colectivo, ¿no? no sé si tiene que ver con una cosa que acabas de decir y es porque quizá esas mujeres que estaban en primera fila tenían menos que perder, ¿no? Que los hombres que... Claro, porque ya lo tenías todo perdido.
quiero decir, ya, es que ya no, es que mira, no podías trabajar en ningún sitio más que de puta o peluquera, en caso de que te permitieran trabajar de peluquera. Tenías el rechazo de la familia, que a la mayoría, pues, estamos hablando de los años 70, que en los años 60 se las echaba de casa, o sea, se las rechazaba por su propia familia. O sea, mujeres que tuvieron que buscarse la vida desde muy jóvenes. Entonces, claro, ¿qué tienes que perder cuando no tienes nada? Claro, es que me parece como totalmente claro, ¿no? Que es verdad que lo piensas y dices, joder, ¿cómo se les ocurrió en este momento, ¿no? Hacer este tipo de cosas, pero es que al final, si no tienes nada que perder y sobre todo si es algo que es tan irreprimible que no puedes esconderte, ¿no? Es que eres tú, es tu identidad, no puedes ponerte, no sé, unas gafas de sol y ya está, ¿no? Y nadie me ve y me escondo de mí misma, ¿no? Me parece increíble. Em, bueno, al final yo creo que sobrevuelan todos estos temas, ¿no? Incluso podríamos hablar también de la España vacía, ¿no? Porque transcurre todo en un pueblito de Castilla-La Mancha. Hay como muchas, también sobre todo ese contraste, ¿no? Con Benidorm que me parece fascinante. Y sobre todo es que Benidorm tiene algo también, ¿no? Que tiene como una mitología muy especial y que mola mucho mola mucho verlo en el cine. Y sí que te quería preguntar, Sonia, un poco para ir cerrando y que no se nos alargue mucho esto, ¿cuál va a ser el recorrido del cortometraje que tenéis pensado ahora aproximadamente a finales de... No, perdón, eh, a A principio de finales de junio? agosto. Sí, bueno, o sea, empezamos a rodar el 6 de junio, estaremos rodando hasta el 6, ahí, o sea, hasta el 10. Del 6 al 10 empezaremos la postpro enseguida, de manera inminente, para ir teniendo un primer corte, perdón, de cara a principios de julio. Y bueno, pues a finales de verano nos gustaría ya poder tenerlo listo y empezar con la distribución. Nos haría muchísima ilusión poder estrenar entre septiembre y octubre en uno de los principales festivales españoles en alguna sección oficial, así que directores de festivales y directoras que nos estéis viendo, Nobody va a salir del horno ya dentro de muy poquito. La verdad es que tenemos todo súper armado, sí que me gustaría también contarte que todas esas recreaciones de los años 70 que se me ha olvidado, vamos a contarlas a través de material de archivo fílmico de Super 8 real. Qué guay. Entonces creo que es un valor añadido cinematográfico a esta historia. No quería recrear esos momentos, sino que quería mostrarlos de manera real. Tenemos imágenes reales de lo que sucedía en los 70 en el pasaje Begoña, fotografías, recortes de prensa y, por supuesto, ese material de archivo Super 8 a través del cual conoceremos a los padres del protagonista. Entonces, volviendo a retomar la parte del recorrido, pues nos gustaría empezar ese recorrido en festivales de manera casi inminente, te diría, en un tiempo récord. Así que, como te digo, pues esperando que se fijen en nuestro corto, que tenga muy buena acogida, que creo que sí que la va a tener, y que sea la semilla y el germen para un posible largometraje, porque como bien ha contado Juan, la historia habla de muchas cosas, tiene muchas capas. Y creo que tenemos muchos hilos de los que tirar para convertir esto en una película larga. Desde luego, además, creo que el personaje, sobre todo de Clarice, creo que todavía tiene muchísimo más que contar, ¿no? Que se queda ahí todavía muy en la superficie y seguro que tiene un fondo súper interesante. Creo que en general el cortometraje tiene como ideas muy buenas y temas muy interesantes que pueden funcionar y luego además esto que comentas de utilizar imágenes de archivo en Super 8 le puede dar una textura y un rollito muy chulo. Y siempre para despedir las entrevistas hago una pregunta que es un poco complicada a veces, pero me gusta preguntar a todos que por qué contamos historias, ¿no? Porque también un poco el programa nace por esto, de la pregunta de por qué narices de repente te pones a escribir o por qué de repente te dedicas a hacer películas. Arranco un poco contigo, por ejemplo, Sonia, ¿por qué cuentas historias? Porque creo que no sé vivir de otra manera. Es como una necesidad y un veneno que me quema por dentro, una llama que muchas veces, siempre que arranco un rodaje, digo, ¿quién me mandaría a mí? Y al final, pues vuelves una y otra vez. O sea, creo que poder contar historias es un privilegio,
porque al final puedo dedicarme a lo que quiero profesionalmente, puedo visibilizar realidades. A mí lo que me interesa son las vidas de la gente, lo que sucede a mi alrededor y poder contarlo, escribirlo y que se vea en una pantalla de cine y bueno, que también tenga ese toque de denuncia, ¿no? Porque siempre me gusta escribir con historias que tienen un trasfondo social. Pues creo que cuento historias por eso, porque no sé vivir de otra manera. A día de hoy ya no sé hacer otra cosa. O sea, estoy cerca de los 40 y se puede volver a empezar, por supuesto, pero es que creo que no sé hacer otra cosa. Juan. Bueno, sabes hacer muchas cosas, Sonia, ¿eh? También. Eh, yo pensé que cuando has dicho la pregunta complicada, digo, ya verás, no va a preguntar sobre el sexo o sobre Sí. la cantidad de dinero que tenemos como Broncano. Eh, a ver, a mí me nace decirte dos cosas con esto. La primera es que me gusta mucho actuar y entonces me lo paso muy bien. Entonces, para mí es más divertido un día de trabajo que un día de vacaciones. Y esto es algo que mucha gente que me ha rodeado toda la vida, mis amigos del cole y tal, nadie lo comparte o nadie lo entiende porque la mayoría de la gente o en nuestra sociedad trabaja para poder tener dinero para luego poder hacer otras cosas y a mí me pasa al revés. De hecho, me gasto el dinero trabajando a veces. O sea, y esa es la razón fundamental. La otra que solía decir, como cuando yo he dirigido teatro y demás, y que creo que es exportable o aumentable a mi trabajo como actor en las pelis de otros o en las series de otros, es que creo mucho en el poder transformador de contar historias. Entonces no tiene tanto que ver con denunciar o con contar realidades sociales, sino con el hecho de llegar al espectador y que haya un espectador que al verse reflejado de alguna manera en la pantalla o empatizar con alguna historia que podamos estar contando, eso de alguna manera modifique su imaginario, modifique su vida o modifique su manera de estar en el mundo, o su aprendizaje o cualquier cosa, ¿no? Y eso a mí me conmueve profundamente como artista, es como mi propósito más grande en todo mi trabajo artístico, no solo como director cuando dirijo, como profe cuando doy clase o como actor cuando actúo en proyectos, vamos, que es el hecho de transformar la vida del espectador. Qué bonito también. ¿Y Celeste? Yo me quedo empanada escuchando a Juan Arce. Qué bien habla este chico, es que vamos a Me he quedado escuchar. así, digo, que siga Juan, que quiero escucharle. Mm, bueno, yo empecé desde muy joven a estar en el escenario porque yo empecé siendo bailarín de ballet y, y todo ha sido como un proceso en el que me he visto ahí envuelta. He hecho muchísimas otras cosas, sí. Incluso he estado en un momento en Barcelona, estuve trabajando en una fábrica de cementos limpiando los váteres de los obreros que trabajaban en la fábrica. Y la interpretación, o sea, el hecho de ser, bueno, luego empecé a hacer teatro, empecé a hacer mis propias piezas. De alguna forma me he ido construyendo a medida que he ido trabajando y he hecho mis piezas. Y luego la interpretación, o sea, el audiovisual me ha caído casi como un regalo, porque yo ya tengo una edad y llevo relativamente poco tiempo haciendo audiovisual. Y para mí está siendo un descubrimiento, me encanta hacerlo y, y me lo paso muy bien y aprendo. Y yo creo que eso es lo que me motiva a seguir haciendo. La verdad que ahí hay un poco también de accidente, porque una cosa ha ido llevando a la otra. Nunca he sido muy consciente de por qué hago lo que hago, pero sí comparto con Juan que últimamente donde único me siento bien, a gusto, donde más feliz me encuentro, es o estando en escena o interpretando. El papel de la vida ya lo hago todos los días. Quiero decir, cuando salgo de mi casa ya estoy ya mi vida es una performance, solo por el hecho de existir. Pero es verdad que los mayores momentos de placer o de estar a gusto conmigo misma los tengo trabajando, sí.
Bueno, pues creo que además con estos mimbres y con estas ganas de contar, seguro que sale un proyectazo de Nobody. No os robo más tiempo y nada, daros las gracias por este ratito y estamos en contacto para en cuanto terminéis el proyecto poder echarle un vistazo y poder hablar de él. Por supuesto, o sea, y déjame que aproveche para dar las gracias a todo el equipo porque somos un equipo enorme. Hay un montón de productoras también que están haciendo realidad este proyecto. La Fragua Audiovisual con Mercedes Gaspar a la cabeza, Intemperie Producciones de Gorka Lasaosa, Pilar Sancho y Factoría Eneo. Entonces, son personas que han confiado ciegamente en el proyecto, también todos y cada uno de los jefes de equipo, el elencazo que tenemos. O sea, no voy a decir nombres para no olvidarme de nadie, pero está siendo un viajazo compartir pues todo lo que estamos compartiendo este camino y creo que el rodaje también va a ser un viajazo. Una pena que no se haya podido conectar Vicente Gil y Eulalia Ramón, que son los otros dos personajes, el personaje de Marta, interpretada por ella, la madre de Luis, y Vicente Gil, bueno, pues Jorge, el camarero que le abre las puertas del pasado al personaje de Luis. Y nada, Sergio, decirte que vamos a abrir un crowdfunding dentro de muy poquito porque, por desgracia, el mundo de las películas cortas, el mundo del corto, sigue sin ser una industria real. Cuesta muchísimo, incluso más que sacar un largo adelante, ojo, o sea, está siendo una tarea muy difícil, ya no podíamos esperar más para dar motor y empezar a rodar, pero es cierto que todavía nos faltan algunas piezas del puzzle para conseguir esa financiación. Abriremos un crowdfunding dentro de muy poquito y además de los fondos que recaudemos con ese crowdfunding, el 10%, tengo que decir que vamos a donarlo a la Asociación del Pasaje Begoña Ah, oh, para genial. los proyectos sociales que tienen, porque tienen un montón de proyectos sociales y entre ellos pues una red de casas de acogida para personas del colectivo LGTBI en riesgo de exclusión social o en avanzada edad. Así que, bueno, pues queremos que ese crowdfunding llegue a todo el mundo para que llegue el mensaje y pues para poder concluir y finalizar este corto de manera más holgada, esta película corta. Y también decir que, bueno, que la idea original nace de una reescritura con Juan Pedro del Castillo, que no lo hemos mencionado, pero en esos inicios, en 2023, bueno, pues estuve ahí mano a mano con él y esa historia, algunas partes de esa historia, de esa idea original, bueno, pues vienen de su imaginario. Bueno, pues estaremos también atentos al crowdfunding y para compartirlo y demás y que llegue a un buen puerto al final el proyecto. Y nada, lo dicho, que muchas gracias por este rato. Muchas gracias Muchas a ti, gracias. Sergio. Gracias. Gracias. Chao, un abrazo. Chao. Chao.